Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a este espacio donde dialogaremos sobre qué sucede con nuestro estado de ánimo en las Navidades o en las festividades. Es importante que nos pongamos en contexto y que veamos que el mes de diciembre, cuando llegamos a él, llegamos a un proceso de cierre. Estamos cerrando un año, ¿verdad? Y cuando hablamos de un cierre, hablamos de procesos de evaluación comúnmente se dan en estos momentos de finalizar el año. Es importante que en primer lugar no podemos dar por sentado que las Navidades son épocas festivas o de alegría para todo el mundo, y esto es importante que lo reconozcamos. Cuando hablamos de cierre, como les estaba mencionando, es común que nosotros lleguemos a un proceso de reflexión. Comenzamos a evaluar qué fue todo este año 2023, las cosas que trajo, las cosas que nos quitó, las cosas que ya no están, las cosas que son diferentes. Y esto es importante que lo podamos trabajar. ¿Por qué? Porque cuando se hace este proceso de evaluación, pueden surgir entonces sentimientos de tristeza, desesperanza, soledad, ¿verdad? Cuando hubo en un 2023 algún tipo de proceso de pérdida, sea cual sea la pérdida, ¿verdad? Hay algo que ya no está, hay algo que no es igual. Por lo tanto, es bien importante que podamos reconocer que hay personas que no tienen un momento en las Navidades que sean alegres o unas Navidades felices. Sí tenemos que estar bien atentos a estos cambios a las personas allegadas a nosotros. En algún momento me hicieron una pregunta sobre lo que era el diagnóstico de depresión estacional. Cuando me hablaban de este aspecto, me hablaba a lo que era la depresión en X estaciones del año, ¿verdad? O lo que era esta época navideña de invierno, ¿verdad? Cuando hablamos de la depresión, no necesariamente, ¿verdad?, es que sea un diagnóstico solamente para esta época del año, pero la época del año puede exacerbar cierta sintomatología por lo que conlleva la época del año, que el proceso de evaluación, que el proceso, ¿verdad?, de compartir, de quizás estar en familia, cuando tenemos familiares afuera, en los Estados Unidos o en otro país, ¿verdad?, que entonces no están con nosotros y la celebración tiende a ser distinta. Qué importante que reconozcamos en estos momentos. Es importante que reconozcamos que no está mal sentir tristeza, sentir soledad o desesperanza en una época como esta. Tenemos que reconocerlo en primer lugar, y cuando lo reconozcamos tenemos entonces que buscar un espacio para buscar ayuda para nosotros, ya sea a través de un familiar, ya sea a través de ayuda, a través de un profesional. ¿Por qué? Porque estas emociones van a aumentar según va pasando el tiempo, o pudieran empeorar otras situaciones de vida, otras situaciones de salud también. Así que lo que queremos es no que la persona no experimente la tristeza en esta época, porque no es que está mal sentir tristeza en esta época del año, ¿verdad? Hay personas que la padecen y hay personas que necesitan esta ayuda. ¿Qué tenemos que hacer los que estamos observando alrededor de estas personas? Tenemos que tener mucho ojo ante esta sintomatología, ¿verdad? Tenemos que ver que puede existir sintomatología de tristeza constante, llanto frecuente, que no haya deseo de comer, no haya energía o fuerza para hacer las cosas, que sea una persona que haya cambiado radicalmente su forma de ser y que prefiera entonces estar aislada. A esta persona sí vamos a darle su espacio, pero también vamos a darle el apoyo. ¿Por qué? Porque esta persona está teniendo un cambio en su estado de ánimo en esta época y necesita sentir apoyo, ¿verdad? Tenemos que tener bien claro que al igual que se pueden exacerbar ciertas sintomatologías en esta época del año, también se aumenta lo que son las tasas de suicidio, y a eso es que tenemos que tener cautela. Tenemos que ver cuáles son esas banderas que se levantan, esas banderas de ayuda que levanta a la persona en el momento en el que su estado de ánimo no está siendo completamente satisfecho, en el que su estado de ánimo está tomando el control de sus situaciones de vida y que en ese momento está siendo una situación difícil. Vamos a estar pendientes y no olvidemos que en estos cambios de estado de ánimo necesitamos también ser empáticos. No podemos exigirle a una persona que se sienta bien, que celebre, que festeje, que la Navidad es alegría, cuando no reconocemos cuál es su situación. En estas Navidades te exhorto a que seamos empáticos. Seamos empáticos con las personas
que su estado de ánimo no le permite celebrar. Seamos empáticos con las personas que han tenido procesos de pérdida. Seamos empáticos con las personas que están tristes a pesar de estar festejando con su familia. Estemos atentos a los cambios, estemos atentos a las señales que nos dan nuestros familiares o personas allegadas, que es común que podamos tener cambios en nuestro estado de ánimo, pero a la misma vez que seamos entes de apoyo, que seamos entes de poder salir adelante junto a nuestros familiares o nuestros allegados también, que podamos ser el soporte que ellos también necesitan. Es importante que reconozcan cuáles son sus proveedores de apoyo también, que tengamos a la mano números de contacto de emergencia para cualquier eventualidad, el número de la línea Paz, que es el 988, para cualquier emergencia o eventualidad de crisis. Así que es bien importante que no olvidemos ser empáticos en estas navidades, que podamos compartir, ¿verdad? Ya sea un café, ya sea un regalo, ya sea un abrazo, ya sea un momento con una persona que lo necesite. Podemos definir de una forma distinta la Navidad. Podemos ver que cada cual va a tener una definición, pero no olvidemos que la empatía debe ser la base de esa definición. Acá Life Encounters les desea muchísimas felicidades y que puedan pasar sus estados de ánimo, que puedan reconocer esos cambios, que puedan reconocer cuándo necesitan ayuda y cuándo va a ser un momento ideal para ustedes.